profecías que se están cumpliendo. ¿Cuáles son las que no se han cumplido y que falta que se cumplan? Una de ellas, la venida de Cristo Jesús, equivalente al arrebatamiento de Cristo. La venida del anticristo a esta tierra, sellos y trompetas, tiempos de tribulación y gran tribulación, tiempo de juicio y los tiempos de ira, tiempos escatológicos que no se han cumplido, que falta que se cumpla. Oí cielos y escucha tu tierra, porque habla Jehová. Crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño, y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende. Mi pueblo no tiene conocimiento. A palabras halagueñas que vengan solamente a hablar de bendición y de prosperidad. Pero Micaías dijo unas palabras muy ciertas. Y Micaías dijo: vive Jehová, en cuya presencia estoy, que lo que Él me diga, eso hablaré. Porque un verdadero hijo de Dios se identifica, número uno, porque no vende la palabra. Número dos, porque habla veracidad. Número tres, porque tiene credibilidad. Y número cuatro, porque lo que Dios dice, eso se hace. Así que quiero compartir un momento esta palabra. Que de seguro será desagradable a oído de muchas personas, pero posiblemente sea de agrado al oído espiritual. Los sabios aman la corrección. Corrige al impío y el impío te aborrecerá. Amonesta al sabio y el sabio aumentará su saber. Capítulo 3, versículo 13 del primer libro de Samuel. Quiero hablar de este tema muy importante. Un tema que ha despertado el enojo, la molestia, la inconformidad de muchos que dicen ser cristianos. Un tema que ha despertado los demonios dentro de las personas, porque escrito está: o somos el templo y la morada del Espíritu Santo, o la persona es sinagoga de Satanás. No hay más, solo dos cosas: o templo de Dios o templo de Satanás, o hijo de Dios o hijo del enemigo. O eres bendito o eres maldito, eres luz o eres tinieblas, eres una oveja o eres un cabro, eres trigo o eres cizaña, eres de Cristo o eres del maligno. Solo dos opciones, solo dos opciones. Y creo que este mensaje ha revelado la existencia de quién realmente es usted. Este mensaje ha identificado
quién realmente es la persona. Un mensaje que ha puesto a temblar a muchos tibios. Un mensaje que ha hecho vomitar a muchos endemoniados. Un mensaje que ha dado vuelta a nivel internacional. La gloria es para Cristo, porque su palabra de él corre como río de agua viva y limpia al que se deja limpiar y purifica a quien se deja purificar. Capítulo 3 y su versículo 13 del primer libro de Samuel. Algunos empezarán a salir corriendo como cucarachas porque no querrán escuchar la reprensión. Por eso dice Pablo: tú que predicas, predícate a ti mismo. Dice la palabra: en el nombre de Cristo Jesús. Capítulo 3, versículo 13 del primer libro de Samuel. Dice Dios: y yo le mostraré que juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe, porque sabe que sus hijos han blasfemado a Dios y él no se lo ha estorbado. Por tanto, yo he jurado, dice Dios, a la casa de Elí, que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrendas. El tema que le hemos titulado a este mensaje se titula: el resultado de la alcahuetería. ¿Escuchaste? El resultado de la alcahuetería. El resultado de la alcahuetería. Pastor, ¿y qué significa la palabra alcahuetería? Una alcahueta es aquel que tapa el pecado. Una alcahueta es aquel que encubre la falta o el error o el pecado de su hijo, de su hermano o de su amigo. Una alcahueta es aquel que se hace cómplice del pecado o del error que la persona cometió. ¿Qué es lo que está pasando en estos tiempos? ¿Qué es lo que se está viviendo en la vida cotidiana? Lo que se está viviendo son tiempos peligrosos, de los que profetizó Isaías y lo profetizó el apóstol Pablo, lo profetizaron los profetas, lo terminó diciendo Cristo.
Todos sabemos que el Antiguo Testamento es un descriptivo del Nuevo Testamento. ¿Cómo así, pastor? Significa que lo que se dijo en el Antiguo Testamento es para que se cumpla en el Nuevo Testamento. Todos los profetas en el Antiguo Testamento hablaron de Cristo. Se cumplió en el año 0 el nacimiento de Cristo a través de una mujer virgen llamada María. La Biblia está dividida en 3 tipos de profecías. La profecía pasada, que es la que ya se cumplió. La profecía presente, que es la que se está cumpliendo. Y la profecía futura, que es la que no se ha cumplido. ¿Cuáles profecías ya se cumplieron? La destrucción de Sodoma y Gomorra, la destrucción del pueblo antidiluviano, el nacimiento de Cristo. ¿Cuáles son las profecías que se están cumpliendo? 24:12 de Mateo. Por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y que se iban a levantar falsos maestros y falsos profetas, predicando de acuerdo a sus concupiscencias, es decir, de acuerdo a la maldad que hay dentro de ellos, vestidos como oveja, pero por dentro lobos rapaces. Ministros que parecen ser ministros de luz, pero son ministros de Satanás. Profecías que se están cumpliendo. ¿Cuáles son las que no se han cumplido y que falta que se cumplan? Una de ellas, la venida de Cristo Jesús, equivalente al arrebatamiento de Cristo. La venida del anticristo a esta tierra, sellos y trompetas, tiempos de tribulación y gran tribulación, tiempo de juicio y los tiempos de ira, tiempos escatológicos que no se han cumplido, que falta que se cumpla. Y estamos en tiempos similares a los de Elí, donde el hombre se le había metido un espíritu de alcahuetería. Estaba asolapando el pecado de sus hijos. Estaba alcahueteando el pecado de sus hijos. El apóstol Pablo, en el capítulo 10, versículo 30 de la carta a los Corintios, Pablo, inspirado por el Espíritu Santo, dice que las cosas que pasaron a los antiguos, Dios las dejó escritas para amonestarnos a nosotros. ¿Qué significa eso? Significa que los errores o los pecados que cometieron los hombres en el Antiguo Testamento, Dios permite que quede escrito y plasmado en su palabra, para que si ellos lo hicieron, nosotros no lo hagamos. Ejemplo: David cometió adulterio. Dios permite que quede inscrito para que tú y yo no lo hagamos. Noé se emborrachó después de salir de la barca. Dios permite que eso pase y que quede inscrito para que tú y yo no lo hagamos. Porque eso es lo que pasa. Así como Noé sale de la barca y se emborracha, hoy pasa lo mismo. Gente de nombre cristiana saliendo de una misa, saliendo de un culto, salen a emborracharse. Salen
salen a adulterar, salen cometiendo fornicación. David, un momento de soledad y cometió adulterio. Eso pasa hoy en día. El hombre aprovecha la soledad para traicionar a su esposa. La mujer aprovecha la soledad para traicionar a su marido. Los hijos aprovechan la soledad para traicionar la confianza de sus padres. Elí estaba en tiempos de alcahuetería, tiempos que se están viviendo hasta el día de hoy. Estoy seguro que hay un montón de padres alcahuetas que están escuchando, pastores alcahuetas, diáconos alcahuetas, que entre ellos mismos se asolapan el pecado. Pero a base de la Biblia quiero mostrarte cuál es el resultado de la alcahuetería. ¿Cuál es el resultado de la alcahuetería? ¿Y cuál fue el resultado que le trajo a Elí el haber alcahueteado el pecado de sus hijos? Número uno, Dios le dice: y yo le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre, por la iniquidad que él sabe, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no se los ha estorbado. 14. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificio, ni con ofrenda. ¿Qué le está diciendo Dios a Elí? Por no haber impedido el pecado de tus hijos, aunque ores, aunque ayunes, aunque traigas ofrenda, aunque hagas lo que hagas, ese pecado nunca te lo perdonaré. Similar a lo que se le dijo a David, que el mal se le iba a levantar de su propia casa. Por eso hoy hay hijos que le pegan al padre, hay hijos que le andan pateando al padre, que le mientan hasta la madre. ¿Por qué? Porque los rebeldes son los padres. ¿Y sabes qué le pasó a Elí? Murió de una manera terrible. El hombre estaba sentado en una silla, se fue para atrás y murió desnucado, porque la paga del pecado es muerte, mas el regalo de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hoy estamos en tiempos similares. La madre le asolapa el pecado a su hijo, el padre le asolapa el pecado a su hija, los pastores le asolapan el pecado a los miembros asolapando el pecado de los pastores, diáconos asolapándose entre ellos mismos, hermanos asolapándose entre ellos mismos. ¡Cuánta alcahuetería! No solamente en las iglesias, en la misma familia. Alcahuetería entre los mismos diáconos, entre los mismos hermanos. Ejemplo, porque también tenemos alcahuetería matrimonial. ¿Cuántos matrimonios se asolapan el pecado? La señora tapándose con la misma chamarra de su marido. Hablando en el ámbito coloquial de que se asolapan el pecado. La mujer sabe que el marido es un hijo del diablo sin vergüenza y nunca lo reporta, y lo tienen arriba del altar. El marido sabe que la esposa es una señora pleitista, chismosa, celosa,
y nunca la reporta, y la tienen arriba de los altares, igual que Ananías y Zafira. ¿Te acuerdas que eso pasó con Ananías y Zafira? Se asolaparon el pecado, se taparon el pecado, y por esa mentira. ¿Y cuál fue el resultado de esa alcahuetería? ¿Cuál fue el resultado? Que los dos murieron. Los dos murieron. Por eso es que muchos matrimonios ya no quieren servirle a Dios, porque los dos están muertos espiritualmente. Ya no sienten deseos de congregarse, de orar, de ayunar, de nada. Y los dos están muertos, porque ambos se han asolapado el pecado. Ambos se han encubierto el pecado, igual que Ananías y Zafiras. Razón tuvo Dios cuando dijo: el que esconde sus pecados nunca prosperará, pero el que los confiesa y se aparta, este alcanza misericordia. 28:13 de Proverbios. Pero no solamente alcahuetería en los matrimonios. La esposa sabe que el hombre todavía está chateando con su amante, y sabe que es un predicador, y nunca lo demanda. Y si lo demanda, el tapachamarra de su pastor no le dice nada. ¿Por qué? Porque son cómplices. El que dice ser predicador, ahí tiene en su teléfono el número de su amante, con la que se revolcó, con la que adulteró. Y es un diácono, y es un predicador. Por eso no puedes predicar fuertemente, porque te falta credibilidad, te falta veracidad. Pastor, ¿y qué significa veracidad? Es verdad. Por eso muchos hoy en día hablan verdad, pero ellos mismos no practican la verdad. Predican la verdad, pero no obedecen a la verdad. ¿Y qué es credibilidad? La gente no te cree porque te conocen que eres un cochino, te conocen que eres un sinvergüenza, te conocen que eres un tramposo, un estafador, un mentiroso, eres la cizaña. Alcahuetería en los pastores. Elí se considera un pastor porque era el sacerdote en ese entonces. Elí sabía el pecado de sus hijos. Parafraseamos el tema. El pastor sabía el pecado de las ovejas o de los cabros. Pastores alcahuetas que saben que la miembra por poco y anda desnuda por las calles, y al rato la tienen de cochina, de sinvergüenza, arriba de los altares. Pastores alcahuetas que saben que el joven está en fornicación, en adulterio, y lo tienen arriba en los altares. Es que a mucha gente, a muchos cristianos sin vergüenza, se le hace más fácil salirse de la iglesia e irse para otra congregación, porque sabe que allá le asolapan el pecado, sabe que allá su compañero no le dice nada. ¿Y cuánto pastor alcahueta que sabe que el elemento está en pecado
y no le reprende el pecado, le asolapa el pecado. ¿Sabe por qué? Porque el pecado empieza desde la casa del líder. Acaba de pasar el 10 de mayo. Las hijas del pastor eran las primeras cochinas que estuvieron participando. Viene septiembre, los hijos del pastor son los primeros cochinos que andan participando. Le falta credibilidad a este pastor para reprender. Por eso Pablo dice: tú que predicas, predícate a ti mismo. Tú que enseñas, enséñate a ti mismo. Y eso es lo que está pasando. Un espíritu de alcahuetería terrible. Bendito sea Dios. Razón tuvo Salomón cuando dijo que el hijo consentido será vergüenza de su madre. Ese es el resultado de la alcahuetería en una familia. Proverbios capítulo 19 dice la Biblia que el hijo consentido será vergüenza de su madre. Ahí está el resultado de la alcahuetería en la familia. Cuando los padres alcahuetean a sus hijos, mañana ese hijo va a ser la vergüenza de su padre, va a ser la vergüenza de su madre. Ese es el resultado de la alcahuetería en una familia. Por eso es que hay padres que hoy en día dicen: mi hijo me da vergüenza, sí, porque ese fue el resultado tuyo, de tu alcahuetería, de asolapamiento de pecado. La madre sabe que su hijo está teniendo relaciones con la novia, y en la misma casa del pastor, y en la misma casa de la pastora, y nadie dice nada. Bendito Dios. La misma madre mete a su hijo a la cama. La misma madre sabe que su hijo duerme con la novia en la cama. La misma madre sabe que su hija está teniendo relaciones, se está besuqueando, y no dice nada. La misma madre sabe que su hijo es un marihuano, es un borracho, es un cochino, y no dice nada. A muchos ya se les despertaron los demonios que están dentro de ellos y están crujiendo los dientes. Bola de alcahuetas, hijos del diablo. Por eso no puedes corregir, porque el pecado lo tienes dentro de tu casa. Ahí está ese borracho, ahí está ese homosexual, ahí está ese afeminado adentro de tu casa, y eres un predicador mentiroso, hijo de Satanás. Tú mismo le das el dinero a tus hijos para que compren marihuana, cigarros, cerveza. ¿Y con qué cara vas a reprender? ¿Y cómo vas a corregir? No, es que el artículo de la ley. ¿Estás oyendo, animal con ropa? ¿Estás oyendo, animal con ropa? Y te digo animal con ropa porque Mateo 7:6 dice la Biblia que el que retrocede es un perro, el que retrocede es un cerdo. Solo que tú eres un perro con pantalón y camisa. Eres un marrano con pantalón y camisa. Segunda de Pedro 2:20, como el perro que vuelve al vómito y la puerca lavada a revolcarse en el lodo.
22:15 de Apocalipsis, los perros estarán fuera. Si tú eres esa persona que estuviste en la verdad y hoy te has vuelto cómplice del pecado, eres un perro con pantalón, eres un perro con ropa, te guste o no te guste. Y todavía dicen los endemoniados: ¿cómo está tratando a la iglesia? No seas animal. Esta palabra no es para la iglesia. Esta palabra de animal es para usted, que un día estuvo en la verdad y hoy se ha revelado en contra de la verdad. Razón tuvo Miqueas cuando profetizó y dijo: el que ayer fue mi pueblo, hoy se ha levantado como mi enemigo. Así dicen estos animales. ¿Cómo tratan a los pobres hermanos? No seas bruto. Esta palabra no es para los hermanos. Esta palabra es para los rebeldes. Esta palabra es para los apóstatas. Esta palabra es para los impíos. Pastor, ¿y quién es un impío? Es alguien que está dentro de la iglesia, pero que no tiene temor de Dios. Eso está pasando hoy en día. Que el siervo no dice nada para que su familia no se levante en contra. El siervo no dice nada para que sus hijos lo sigan manteniendo. ¿Sabe por qué? Porque hoy mucho padre, mucho pastor, al igual que Elí, igual que Samuel. Oiga lo que dice la Biblia. Ahora te voy a dar un motivo, un porqué los padres le asolapan el pecado a sus hijos y los pastores le asolapan el pecado a las ovejas. Ahora te voy a decir por qué. Oiga lo que dice la Biblia. Jueces, primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aquí está el motivo y la razón. ¿Por qué los pastores le asolapan el pecado a la iglesia? ¿Y por qué los padres le asolapan el pecado a sus hijos? Primer libro de Samuel, capítulo 8, versículo 1. Aconteció, dice la Biblia, que habiendo Samuel envejecido, o sea que Samuel de viejo se echó a perder, así como usted sinvergüenza, que de viejo se echó a perder. Antes reprendía el pecado, hoy se harta el pecado. Antes reprendía el pecado, hoy usted es cómplice del pecado. Una cosa he aprendido en este caminar. Una cosa he aprendido. Que cuando el pecado entra a la casa de los padres solo tienen dos opciones. Una, o sacan el pecado de su casa. Dos, o se hacen cómplices del pecado y defienden el pecado. Pero es que muchos padres alcahueta hoy defiende el pecado y dice: no, es que el artículo de la ley dice así, es que el artículo... No, lo que pasa es que estás asolapando el pecado, dijo el diablo. Lo que pasa es que tus hijos son los primeros cochinos. Lo que pasa que el pecado está en tu casa y tienes una tremenda cola que te pisa y no puedes reprenderlo. A muchos padres se le ha metido el espíritu, el mismo espíritu diabólico de derechos humanos. ¿Sabes quién es derechos humanos? Es una institución que defiende al delincuente. Es una institución que esconde y que defiende al impío. Por ejemplo, en nuestra bella Guatemala y en otros países, si un agente de la policía le dispara a un delincuente en defensa propia, ¿sabe qué hace derechos humanos? Meten a la cárcel al pobre policía. Y la Biblia dice lo contrario. La Biblia dice en Timoteo y en Tito que las autoridades fueron puestas para castigar al malo y no al bueno.
derechos humanos, está igual que mucho padre alcahueta. Está a favor del sinvergüenza, está a favor del pícaro, está a favor del corrupto. Me acuerdo antes, cuando yo estudiaba, los maestros de la escuela tenían una regla: un reglazo en las nalgas, un reglazo en las manos, y se nos quitaba los rebeldes. Hoy, si un maestro regaña al angelito, si hoy el maestro regaña a ese diablo que tiene de alumno, los padres se van encima como mancha de guajolotes. Antes los padres tenían esa autoridad de corregir. Dios bendiga a aquellos padres que no tuvieron estudio, que no tuvieron una carrera teológica, secular, que sin letra, pero sacaron adelante a sus hijos. Porque los viejos de antes no tenían estudio, pero sí tenían lo más importante, que era autoridad en su casa. Hoy está el contrario: los padres tienen estudio, los padres tienen letra, pero lo que no tienen es autoridad, porque sus hijos lo mandan, sus hijos lo manipulan en la casa. Capítulo 8, versículo 1 del primer libro de Samuel. Aconteció que, habiendo Samuel envejecido, puso a sus hijos por jueces sobre Israel. Ese es un gran problema cuando el pastor quiere poner a sus hijos a desempeñar un ministerio que sus hijos no tienen. Hoy muchos pastores quieren que obligatoriamente sus hijos sean el pastor. No, dice el pastor: si yo me muero, mi hijo va a ser el pastor. Es que no podemos poner a nuestros hijos en un ministerio que no les compite. Por eso es que se vive tanto adulterio, fornicaciones en las iglesias, porque los padres están poniendo en un ministerio que los hijos no pueden desempeñar. El nombre de su hijo primogénito fue Joel. El nombre del segundo fue Abdías, y eran jueces en Berseba. Capítulo 3. Pero no anduvieron los hijos por los caminos de su padre, antes se volvieron tras la avaricia, oiga, dejándose sobornar y pervirtiendo el derecho. Bendito sea Dios. ¿Por qué mucho pastor ha caído en la alcahuetería? ¿Por qué muchos padres se han vuelto alcahueta? Por causa del soborno, por causa del dinero. Pastor, ¿y qué es soborno? Soborno es cuando tú te haces cómplice y le tapas la falta, el error, el pecado a la persona. Por ejemplo, si un policía te agarra manejando sin licencia, ¿sabe qué hace el policía? Te pide 100 quetzales, 200, 300 y te deja ir. ¿Qué hizo el policía? Se dejó sobornar, te tapó el pecado, te tapó el error. ¿Por qué? Por el dinero. Por eso es que a mucho predicador impío, hijos de pastores impíos, que andan manejando por las calles motos, vehículos sin licencia, y como son impíos, sobornan a las autoridades con un dinerito y le tapan la boca a estos hijos del diablo de autoridades. Y no estoy diciendo que todos los policías son cochinos, pero la mayor parte de ellos son unos hijos del diablo corruptos. Y lo bueno que esta bocina está llegando hasta allá, donde están los policías, que escuchen palabra. El soborno ha sido una de las razones por causa la alcahuetería ha entrado en las iglesias. Como la hija es la que mantiene a la nana, por eso es que la nana no dice nada.
Como el hijo es el que mantiene el tata no dice nada, porque hay dinero por en medio. La nana sabe que su hijo es un marihuano, es un ladrón, es un cochino, y todavía dice: te voy a lavar tu ropa, mijito. Sí, porque hay dinero por en medio. Ese vago está manteniendo a la nana. Ese vago está manteniendo al tata. La misma madre come de los pollos que el hijo se roba. El mismo padre come de las gallinas que su hijo se roba. Y es una vergüenza que los primeros cochinos son los hijos de los pastores. Los primeros cochinos son los hijos de los diáconos. Los primeros corruptos son los hijos de los predicadores. Como dijo Pablo: para vergüenza vuestra lo digo. Mientras los padres abriendo la bocota en la iglesia, sus hijos robando, fornicando, adulterando. ¿Y sabe cuál es el error más grande? Que lo hacen dentro de la casa del tata. ¿Por qué no tomas el ejemplo del hijo pródigo? El hijo pródigo se perdió. Sí, Señor, se perdió. Pero ¿dónde se perdió? ¿Adentro de la casa del Padre o se perdió fuera de la casa del Padre? Responde ahí donde estás. Responde ahí donde estás. A ver, sierva, ¿dónde se perdió el hijo pródigo? ¿Dentro de la casa del Padre o afuera de la casa del Padre? De seguro estás respondiendo y dirás: sí, se perdió afuera de la casa del Padre. Ahora te pregunto: ¿dónde está tu hijo perdido? ¿Está dentro de tu casa o está fuera de tu casa? De seguro dirás: sí, siervo, está dentro de la casa. Asolapador, hijo del diablo cochino. Ahora te pregunto: ¿el padre de familia recibió al hijo pródigo? Sí, Señor, lo recibió. Pero antes de meterlo a su casa, ¿qué dijo el padre? Quítenle ese vestido y póngale un vestido nuevo. ¿Qué representa la ropa? La santidad. ¿Y qué dijo el padre del hijo pródigo? Quítenle los zapatos y pónganle calzado nuevo. ¿Qué representa el calzado? El apresto del evangelio. En otras palabras, el hijo pródigo no entró a la casa sin que antes se le pusiera la santidad y sin que antes se le diese el evangelio. Número 3, ¿qué dijo el padre? Póngale un anillo en la mano al mi hijo. ¿Qué representa el anillo en la mano del hijo pródigo? Representa autoridad, representa compromiso. En otras palabras, el hijo pródigo entró a la casa del padre comprometido, número 1, con Dios, y número 2, con su padre. ¿Y qué dijo el padre? Hagamos fiesta, porque mi hijo que había muerto hoy ha revivido. Pero ¿cuándo hizo fiesta el padre? Cuando su hijo entró a la casa siendo un verdadero cristiano. Hoy los padres están haciendo fiesta y sus hijos son los primeros cochinos y sinvergüenzas. Porque hace falta autoridad en la casa del padre. Hace falta autoridad en la casa de la madre. Hoy son los hijos los que mandan al padre. Hoy son los hijos los que mandan a la madre. Por eso es que la hija del pastor, la hija del predicador, anda con una faldita arriba de las rodillas. Anda con una faldita provocativa en las calles. Por eso este pastor, este predicador, está como dice Isaías capítulo 56 versículo 10. Está como perro mudo que no puede ladrar. Está como aquel perro con la cola entre las piernas. Esa palabra es fuerte, pero es palabra de Dios. Esa palabra no aplica para la iglesia. Esa palabra aplica para aquel pastor alcahueta. Esa palabra aplica para aquel padre alcahueta. Esa palabra no aplica para las ovejas. Esa palabra aplica solamente para los cabros. Y si usted es un cabro, ahí estaba de mascarme en su casa. Ahí estaba de comerme en su casa, cumpliéndose lo que dice en Filipenses,
que si se van a comer, cuidado que no se vayan a tragar. Eso es lo que está pasando en las familias. El soborno. Abuelas que están asolapando el pecado de sus nietos. Oiga, señora alcahueta, usted que es abuela, no sea metiche, no se meta en la vida, oiga, de sus nietos. No, oiga, no me vaya a entender mal lo que le voy a decir. Está bien que lo corrija, en eso metas y corrija, pero hay abuelas alcahuetas que se meten a defender a los nietos. No sea metiche, vieja alcahueta. Muchas veces son los padres los que corrigen en la casa, pero es el viejo alcahueta del abuelo, es la vieja alcahueta de la abuela la que se mete a defender a ese cochino sinvergüenza. Y todavía le dice la abuela: mijo, si tu papá te pega, véngase conmigo, vieja cochina, sinvergüenza corrupta. Pastores que se han dejado sobornar por amor a un diezmo, el pastor no dice nada. Por amor a una ofrenda, el pastor no dice nada. Ahí anda la vieja cochina, por poco anda desnuda en la calle, pero a las 4 de la tarde va con su vestido y se sube al altar. Y los pastores lo saben. Pero como es una cabra que da buenas ofrendas, es una cabra que da buenos diezmos, este pastor cochino tampoco dice nada. Pastor, ¿y por qué le dice usted cochino? Porque Mateo 7:6 dice que son perros y dice que son cerdos. Lee tu Biblia. Esa palabra no es para un cristiano. Esa palabra es para un sinvergüenza que escucha la voz de Dios, pero en vez de poner en práctica la palabra, se molesta con la palabra. ¿Dónde lo dice? Mateo 7:6, que son perros y cerdos. Escuche esa palabra, hermano. Esa palabra no es para usted que está haciendo la voluntad del Padre. Esa palabra no es para usted que vive de acuerdo al corazón de Dios. Esa palabra de perro y de cerdo es para aquel sinvergüenza que escucha la palabra pero no la obedece. Es para aquel que en vez de ponerse a cuentas con Dios, sale defendiendo el pecado. Para ellos es esta palabra de perros. Bendito sea Dios. Hoy los pastores a los adúlteros ya no los suben al altar, le bajan el púlpito para que estén abajo. Y allá está contento el marranito, va de cantar. Allá está contenta la marranita, va de cantar. Ese es el resultado de la alcahuetería. Pastores alcahuetas, padres alcahuetas, hermanos alcahuetas, tatas alcahuetas. Si tú eres un pastor, eres un diácono y no puedes con tu familia, estás viviendo re mal delante de Dios. Hay una palabra bien fuerte y con esa palabra los endemoniados crujen los dientes y quisieran desaparecer ese versículo de la Biblia. Primera carta de Timoteo 3, 4 y 5. Que el pastor y el diácono que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? ¿Estás oyendo, payaso? Si no puedes con tu hijo, ¿cómo te quieres parar enfrente de 100 personas? Si no puedes con tu hijo, ¿cómo quieres corregir a 200 personas? Estás como el murciélago, patas arriba. Te hace falta la credibilidad. Te hace falta esa verdad.
En estos últimos días vamos a estar predicando en esta terraza. Yo creo que la colonia lo que necesita es palabra. Ya basta de estar oyendo estos adúlteros. Ya basta de estar oyendo estos sinvergüenzas, asolapadores de pecados, que ponen su bocina para defender a sus cochinos hijos, que ponen su bocina para defender a su cochina familia. Ya la gente lo que necesita es palabra que nos confronte.